Muy buenos días, hermanas, hermanos. Qué bueno verles un domingo más, así como a nuestros amigos que nos acompañan a través de la internet. Yo creo que parte de la sonrisa que la mayoría de ustedes tienen puesta hoy en su rostro es que esta semana estuvimos de celebración, ¿no es así? ¿Los varones recuerdan qué fecha celebramos esta semana? Algunos se acuerdan. El Día Internacional de la Mujer. Muy bien. Así que felicitaciones a todas nuestras damas aquí presentes. Ustedes, hermanas, son valiosas a los ojos del Señor. La Biblia dice que si bien el Señor Jesucristo tenía 12 apóstoles, dice que había muchas mujeres que le seguían y que le servían. Ustedes juegan un papel central en el desarrollo de los planes de Dios para esta humanidad. Pero yo en particular estuve de doble celebración esta semana, porque además del Día de la Mujer, y el Señor me ha regalado dos mujeres, mi esposa y mi hija. Estuve también celebrando el cumpleaños de mi esposo, que cada vez está más joven y bella, ¿cierto? Así que pasen bien esas celebraciones, porque con un solo regalo celebré dos acontecimientos muy importantes. Bueno, y el Día del Amigo, muy bien, que se estaba celebrando también ayer, una oportunidad para celebrar la amistad, no solamente la hermandad en la vida. Muy bien, los domingos anteriores hemos sido inspirados y hemos sido desafiados al recordar la vida y la obra de hombres como Abraham y Moisés. Quizás los más grandes a los ojos del escritor, pues a ellos les dedica el mayor espacio en esa galería de los héroes de la fe, que es el capítulo 11 de la epístola a los hebreos. Sin embargo, es posible que al considerar la vida de estos hombres y mujeres de fe, nos quede la sensación de que si tenemos fe en Dios, vamos a tener automáticamente una vida de éxito, libre de problemas y de sufrimiento. Y cuando llegamos a esa conclusión, nos sorprendemos entonces con la pregunta: ¿qué está pasando conmigo? Que llevo años pidiéndole a Dios por la conversión de mi esposo, de mi hijo, de mi hija, y nada ha acontecido. O que llevo años pidiéndole al Señor que me sane de esta enfermedad, y la enfermedad sigue ahí. O que enfrento todavía la tentación de caer en el alcohol o en otra clase de vicio. Que lucho con la amargura como resultado de no poder perdonar a la persona que me hirió. O que llevo meses raspando la olla debido a la escasez económica. Que batallo con memorias traumáticas del pasado y con pensamientos impuros que buscan anidarse en mi cabeza. Respecto de todo esto he orado, he ejercido la fe, pero no he visto la respuesta. ¿Será cierto entonces que el secreto de una vida sin problemas es la fe en Dios? Por eso hoy quiero invitarlos a que miremos al grupo de héroes de la fe, muchos de ellos anónimos, con quienes concluye este capítulo. Y al considerar su vida y su obra, entonces usted tendrá la respuesta a esa pregunta. Hebreos capítulo 11. A partir de la segunda mitad del versículo 35, el tono de la epístola cambia de un tono de triunfo a uno de aparente fracaso. Yo voy a permitirme leer entonces, a partir de la segunda parte del versículo 35 y hasta el versículo 40. Usted sígame, por favor, en su propia Biblia. Hechos 11, 35 al 40. Mas otros, dice la Biblia,
fueron ¿qué? Atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron ¿qué? Vituperios y azotes. Y además de esto ¿qué? Prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era ¿qué? Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron ¿qué cosa? ¿Mediante qué? ¿Qué pasó con ellos? No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos ¿qué? Perfeccionados aparte de nosotros. Lo que la Biblia dice entonces, hermanos, es que si bien aquellos hombres como Abraham y como Moisés, por la fe, recibieron las promesas que Dios les hizo, este grupo en particular, también de héroes de la fe, por la fe a cambio, recibieron sufrimiento. ¿Qué recibieron? Sufrimiento. Dice la Biblia que fueron atormentados, fueron torturados, literalmente estirados, rotos sobre la rueda, porque esta referencia, según algunos comentaristas bíblicos, es quizás una alusión a un grupo de patriotas judíos llamados los macabeos, que se opusieron militarmente al rey pagano Antíoco Epífanes, y particularmente a Eleazar, uno de sus líderes, de quien la Biblia, la historia dice que él fue torturado, siendo estirado sobre una especie de tambor y azotado hasta la muerte, no aceptando la liberación cuando se le ofreció. Atormentados, torturados. Pero otros, dice el versículo 36, experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Ahora, estos otros a los que se refiere aquí el escritor en el original quiere decir una clase diferente de testigos. Eran también testigos, pero diferentes a los anteriores. Y la palabra experimentaron quiere decir recibieron prueba de su fe. En este caso, mediante vituperios, azotes, prisiones y cárceles. El profeta Anani, por ejemplo, uno de estos héroes desconocidos, fue encarcelado por el rey Asa, quien se enojó contra él por declararle la palabra de Dios. Micaías, otro héroe anónimo, fue apresado por parte del rey Acab, de quien la Biblia dice que entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Pero hay un profeta más conocido y reconocido que también fue puesto en la cárcel. ¿Recuerdan ustedes de quién se trata? Jeremías. Jeremías fue puesto en la cárcel por orden de los príncipes del rey de Sedequías, de quienes la Biblia dice que estos príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, atormentados, torturados, puestos en prisión y cárcel, pero también apedreados, como el profeta Zacarías, de quien la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová?
No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey Joás, a quien el padre de Zacarías le había sido fiel durante toda su vida, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Yo creo que cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras, está recordando con vergüenza que él mismo participó en la muerte por lapidación de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. De que la Biblia dice que echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este Saulo es el mismo Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero fueron también aserrados. De acuerdo con la tradición, el rey Manasés, uno de los reyes más perversos de Judá, trató de obligar al profeta Isaías a que participara en su idolatría y la aprobara. Y como Isaías obviamente se negó, el rey lo condenó a que lo cerraran vivo con una sierra de madera. Y mientras sus enemigos intentaban hacerle negar su fe, él seguía exhortándolos y profetizando la destrucción futura de Israel a causa de su pecado, tal y como se cumplió. Pero fueron además puestos a prueba, es decir, tentados por sus enemigos en medio de sus torturas a renunciar a su fe. Algunos de ellos fueron muertos a filo de espada, como los profetas fieles al Señor, a quienes Acab y Jezabel, aquella pareja de reyes perversos, mataron en su tiempo. Esta fue la razón que le dio Elías a Dios cuando Dios lo encontró en la cueva donde se escondía. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Lamentablemente el profeta Urías, otro de estos héroes anónimos, no corrió con la misma suerte del profeta Elías. De él, la Biblia dice que el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Jonatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Ahora, si usted se fija conmigo en el versículo 34, por favor, versículo 34, se dice del grupo anterior de héroes de la fe que evitaron filo de espada. Fíjense conmigo: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero ahora de este otro grupo se declara que fueron muertos precisamente a filo de espada. La pregunta es: ¿qué pasó? ¿La fe de los primeros fue mejor? ¿Fue mayor que la de los segundos? Como uno de los primeros teólogos de la iglesia dijo en su momento: ambos son efectos maravillosos de la fe. Ella realiza grandes cosas y sufre grandes cosas. ¿Qué hace la fe? Realiza grandes cosas, pero también sufre grandes cosas. Y el escritor termina su relato de los sufrimientos que recibieron estos héroes de la fe, diciendo que anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y yo creo que esta descripción se aplica perfectamente al profeta Elías. Aparentemente ese de ovejas y de cabras era el vestido del profeta Elías mientras se escondía de la reina Jezabel en una cueva. Y en una de las estaciones de su camino de huida por el desierto de Judá, la Biblia dice que fue alimentado
por un chef muy especial. ¿Recuerdan ese chef que le traía carne? Un cuervo. Mientras sufría la angustia de que en algún momento, que en algún punto de su peregrinaje, la reina lo encontrara para decapitarlo. De Abdías, el mayordomo del perverso Acab, se dice que en un acto de fidelidad a Dios, escondió a 100 profetas fieles de Dios en cuevas. En esto se está pensando el escritor de esta epístola, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. De manera de comentario decía acerca de la vida y obra de estos héroes, el escritor declara, versículo 38, de los cuales el mundo no era no era digno, no los merecía, eran infinitamente superiores en su calidad espiritual y moral a sus congéneres. Estos héroes de la fe, dice la Biblia, que por su fe recibieron sufrimiento. Pero en segundo lugar dice que por su fe no recibieron la promesa. Como si todo lo anterior fuera poco, de ñapa. Entonces ahora la Biblia agrega, versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron, ¿qué cosa? Buen testimonio mediante la fe. ¿Qué pasó con ellos? No recibieron lo prometido. Me gusta la forma en que la Nueva Versión Internacional presenta este versículo. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Muchos de ellos vivieron para ver el cumplimiento de promesas específicas que Dios les hizo. Abraham, por ejemplo, conoció a Isaac, el hijo de la promesa. Moisés fue testigo y fue también artífice de la promesa de la liberación del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. Josué condujo al pueblo a la posesión de la tierra prometida. La pregunta entonces es, ¿a cuál promesa se refiere entonces el escritor de esta epístola? No es otra, hermanos, que a la promesa de la venida del Mesías, del Salvador del mundo. Muchos de ellos, como el rey David, inspirados por el Espíritu Santo, la anunciaron, pero murieron sin ver su cumplimiento. Este sufrido grupo de héroes de la fe, aún así, y a pesar de que al igual que los anteriores, fueron fieles a Dios y a su llamado y perseveraron en su fe en Dios, no recibieron la promesa de la primera venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en Él y con Él de la venida del reino de Dios. No recibieron la promesa. Pero en tercer y último lugar, no alcanzaron la perfección. Por la fe no alcanzaron la perfección. Versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos que perfeccionados aparte de nosotros. La Biblia, Dios habla hoy, lo expresa de esta manera, y es que Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor para que solamente en unión con nosotros alcanzaran la perfección. En otras palabras, lo que la Biblia dice es que todos estos siervos de Dios, verdaderos héroes de la fe, tuvieron el símbolo, el tipo, la figura, la sombra, la imagen reflejada de lo que se cumpliría en la persona de Cristo. Hablando de los sacerdotes que oficiaban en el tabernáculo, la epístola a los Hebreos dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y acerca de la ley de Moisés declara, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.
Abraham tuvo el hijo de la promesa y el cordero para el sacrificio en el altar, que era tipo de Cristo. Moisés tuvo el cordero de la Pascua y el tabernáculo, que también eran tipo de Cristo. David fue un anticipo del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y en sus salmos profetizó acerca de su muerte, resurrección y reinado, pero ninguno de ellos vio el cumplimiento de todas esas promesas que apuntaban a la gran promesa encarnada en la persona de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. En ese sentido, todos ellos tuvieron que esperarnos hasta el cumplimiento de la salvación prometida, con el nacimiento, con la vida, con la obra, con la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. En otras palabras, ellos esperaban la primera venida del Señor. Nosotros disfrutamos hoy los beneficios de esa primera venida del Señor, pues con su muerte, la Biblia dice que Jesucristo perfeccionó lo que la ley de Moisés no podía perfeccionar. Y la palabra perfeccionar aquí significa llevar a un fin, completar, terminar una obra. Ellos vieron la obra incompleta. Ustedes y yo disfrutamos de los beneficios de esa obra que el Señor Jesucristo completó en la cruz. ¿Por qué entonces ese crudo contraste entre el primer grupo de héroes de la fe y los segundos? Recordemos por un momento, hermanos, que el propósito y los destinatarios de la epístola a los hebreos, los destinatarios inmediatos, fueron creyentes de origen hebreo del primer siglo de la historia, que a causa de su fe en Cristo estaban sufriendo en carne propia la infamia de la persecución, por lo que muchos de ellos enfrentaron también la tentación de abandonar su fe. Así que por medio de estos ejemplos de personajes bíblicos que sufrieron también persecución, encarcelamiento y tortura, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, exhorta y alienta a los creyentes a perseverar en su fe en Cristo. Pero de igual manera, estos testimonios están registrados en la palabra de Dios para alentarnos a nosotros, especialmente cuando, como ellos, no vemos el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Por eso la gran lección del final de este capítulo acerca de la fe, escúchalo bien, es que tener aún una fe inquebrantable en Dios, como la fe que estos hombres y mujeres tuvieron, no nos garantiza una vida de éxito según el mundo. ¿Lo escuchó bien? Tener aún una fe inquebrantable en Dios, como la que estos hombres y mujeres tuvieron, no nos garantiza una vida de éxito según el mundo. Es que muchos creyentes piensan que en la vida cristiana no hay lugar para el sufrimiento, y entonces cuando el nunca invitado, el nunca bien recibido o intruso llamado sufrimiento toca a la puerta, se preguntan: ¿por qué a mí? Y algunos entonces sienten que Dios los ha abandonado en ese momento. Se decepcionan de Dios y en el peor de los casos lo abandonan para su propio perjuicio. Pero hermanos, Dios en su palabra no nos prometió ausencia de sufrimiento. Más bien, nos garantizó la presencia del sufrimiento. El Señor Jesucristo mismo lo declaró: en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Y el apóstol Pablo lo refrendó cuando dijo: a vosotros os es concedido por causa de Cristo no solamente que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Recordemos que el sufrimiento, incluyendo la enfermedad,
Es una consecuencia del pecado de la primera pareja humana, es decir, del pecado como un principio universal. A partir de la caída de Adán y Eva, todos los seres humanos nacemos pecadores y heredamos entonces no solamente el pecado, sino también sus secuelas, siendo una de ellas el sufrimiento. Por eso, no todo sufrimiento. El sufrimiento acarreado por la enfermedad, por ejemplo, no siempre es el resultado de un pecado individual. Una cosa es la persona que nace con una enfermedad congénita, un cáncer, por ejemplo. El niño que nace con cáncer no hizo nada para nacer con ese tipo de cáncer. Pero otra cosa es la de la persona que contrae cáncer de los pulmones por ser un fumador empedernido, por no cuidar su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y en algunas ocasiones entonces Dios permite la enfermedad para cumplir sus propósitos, a veces escondidos. El gran apóstol Pablo posiblemente contrajo una enfermedad que afectó sus ojos. Y él mismo da testimonio de que le pidió al Señor en 3 ocasiones que los sanara. Y en la tercera y última vez solo recibió como respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Así que, como hemos visto en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, Dios permitió que algunos de sus hijos, que algunos de sus siervos se convirtieran en mártires de la fe, pero también permitió que otros sobrevivieran a la persecución y a la muerte. Como alguien ha dicho, la misma fe que permite a algunos librarse de problemas ayuda a otros a soportarlos. La misma fe que salva a algunos de la muerte permite a otros enfrentarla victoriosamente. Escuchen bien esta figura. La fe no es un puente que se eleva sobre aguas turbulentas, sino un paso a través de ellas. Por eso, en lugar de preguntarse ¿por qué a mí, Señor?, es mejor preguntarse ¿para qué a mí, Señor? Y en momentos como esos, recuerde que al igual que usted, toda esta selecta playa de héroes sufrieron por su fe en Dios. ¿Qué decir del Señor Jesucristo mismo? Él sufrió lo indescriptible. Por eso la Biblia dice de Él: por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Él nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción, pero también nos prometió: confiad, yo he vencido al mundo. Igualmente prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo e interceder en nuestro favor. Eso es lo que está haciendo en este mismo momento, sentado a la mano derecha del trono del Padre. Hermanos, mientras vivamos en este mundo, tal vez jamás logremos ver cumplidas todas las promesas de Dios en nuestra vida. Quizás no alcancemos a comprender el propósito de nuestro sufrimiento, pero lo que sí podemos saber es que Dios cumplirá su plan y su propósito en nuestra vida. ¿Lo cree usted? Por eso el capítulo 11 de esta epístola no puede leerse sin el capítulo 12, especialmente los versículos 1 y 2. Versículos que en la versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera: por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas
que han demostrado su fe. ¿A cuántas personas se refiere? A toda la lista que nos han presentado en el capítulo 11. Dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. En otras palabras, Él es el comienzo y Él es el final de nuestra fe. Por algo la Biblia dice acerca de Jesús que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el final de nuestra fe. Jesús sufrió en la cruz, despreciando la vergüenza de semejante muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y está sentado a la derecha del trono de Dios. Los siervos del Señor en el Antiguo Testamento esperaron la primera venida de Cristo y no vieron su cumplimiento. Pero han pasado más de 2000 años desde el cumplimiento de esa promesa, y desde entonces millones de creyentes a lo largo de la historia han vivido su vida cristiana esperando en fe el cumplimiento de la promesa de la segunda venida de Cristo. Y muchos de ellos, al igual que muchos de estos héroes de la fe del Antiguo Testamento, murieron como mártires de la fe. Pero viene el día en que los héroes de la fe de Hebreos 11, todos los héroes de la historia de la iglesia y los creyentes que permanezcamos fieles, seremos perfeccionados. Eso será cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria a esta tierra con su iglesia. Mientras tanto, por la fe entonces, que al igual que este grupo de héroes anónimos de la fe, soporte el sufrimiento, espere la promesa de la segunda venida de Cristo, y espere también la perfección cuando estemos en la presencia de Dios por toda la eternidad. Soporte el sufrimiento, espere la promesa de la segunda venida de Cristo, y espere la perfección, el cumplimiento del propósito de Dios para su vida, ya en su misma presencia. La invitación de parte del Señor para usted en este día es que si es usted de estas personas que por estar experimentando algún tipo de sufrimiento en su vida está dudando de su fe en Dios, está dudando de Dios mismo, y está más bien considerando la posibilidad de negar su fe y de volver atrás, la invitación de parte del Señor es a que se ponga de pie y a que declare en este día su compromiso con ese Dios fiel que cumple lo que promete. Así usted y yo no lo veamos en nuestros días, así usted y yo no lo veamos literalmente, nuestra confianza está depositada no necesariamente en las promesas, sino en el Dios fiel que hizo esas promesas y que con base en su fidelidad entonces cumplirá, de acuerdo igualmente con su soberanía, con su voluntad para cada uno de nosotros. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie en esta mañana. Que responda al Señor en fe, a la invitación que Él está extendiendo en esta hora. Traiga a la presencia del Señor, cerrando sus ojos, y si quiere simbólicamente en sus manos, traiga delante del Señor la situación que está enfrentando ahora mismo en su vida, cualquiera ella sea. Quizá no es igual a las que hemos descrito en esta mañana, pero de la misma manera son situaciones que le acarrean
sufrimiento, y que le generan preguntas y que le producen dudas de su fe. No se preocupe, Dios no lo desecha por eso, Dios no se asusta por eso, porque Dios es y tiene la respuesta para eso. Y hoy en su palabra Él nos lo ha recordado. A algunos el Señor les permite ver el cumplimiento de sus promesas. A algunos el Señor los sana milagrosamente de las enfermedades por las que claman, pero a otros les da la fortaleza para soportarlas. A algunos el Señor les suple la abundancia, a otros les permite, como al apóstol Pablo, vivir en contentamiento en medio de la escasez, para que aprendan a no depender de las cosas sino de Él. Dios te conoce a ti, mi hermana, mi hermano, sabe exactamente la situación por la que estás atravesando. Su invitación de amor para ti sigue siendo: soporta, espera, viene el día de la perfección, para la cual Él ya hizo provisión. Así que recibe esa provisión de parte del Señor para ti en esta hora. Tú estás atravesando por una situación puntual de crisis, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad. Allí donde estás, yo te invito a que levantes tu mano y alguien va a orar por ti específicamente. Levanta tu mano. Ahora, en esta mañana hemos dicho que el Señor nos invita a soportar el sufrimiento, siendo uno de ellos el sufrimiento de la enfermedad. ¿Por qué vamos a orar entonces? Para que el Señor lo sane, para que el Señor intervenga en medio de esa situación de crisis por la que usted está atravesando. Bueno, porque esa es y ha de ser nuestra primera opción: orar al Señor y hacerlo en fe. Y esperar entonces que en su voluntad Dios te dé la sanidad o Dios te dé la fortaleza para que soportes esa enfermedad. Enfermedad que en algunos casos va a ser la que el Señor permitirá para llevarle a la eternidad. Pero como hemos dicho en esta mañana, la fe realiza grandes cosas, pero la fe también sufre, la fe soporta grandes cosas. Cualquiera sea tu caso, cada vez que estés frente a una necesidad, a un problema, a una enfermedad, a una crisis, que tu primera acción sea la oración: Señor, vengo a ti, te pido que me sanes, te pido que me proveas, te pido tu intervención. Y espera entonces su respuesta, cualquiera de ellas sea. Levanta tu mano, por favor. Y alguien, los mismos hermanos, de los líderes aquí presentes, de los fieles, va a acercarse a ti para orar por ti y para pedir entonces la provisión, la intervención del Señor sobre tu vida. Padre nuestro, mira estas manos levantadas. Con ellas, las vidas, todo el ser colocado en ellas, Señor. Mira la necesidad, la enfermedad, la crisis, la dificultad. Con base en tu palabra venimos hoy, Señor, a pedir tu intervención, Padre, conforme a tu soberana voluntad. Obra en las vidas hoy, haz tu obra sobrenatural, haz tu obra sobrenatural, Señor.
sea hecha en esta hora en el nombre de Cristo. Pero en todos los casos, Señor, oración es que fortalezcas a cada uno de mis hermanos. Fortalece nuestra fe en esta hora, Señor. Ayúdanos a creer en ti, a esperar en ti. Al fin y al cabo es en ti quien hemos depositado, y así lo reafirmamos en esta mañana, toda nuestra confianza. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú has decidido fortalecer nuestra fe para aquellos momentos difíciles de nuestra vida. Te pedimos, Señor, la oración más sabia que podamos hacer, y es que se haga tu voluntad y no la nuestra. Sea hecha tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y es perfecta. Levanta tus manos y dile: Señor, heme aquí, me rindo delante de ti. Tú conoces mi dolor, tú conoces mi preocupación, mi angustia, tú conoces esta enfermedad, y tú me avalas en tu palabra. Clama a mí y yo te responderé. Por eso yo levanto mis manos y clamo a ti, Señor, con la fe que me has dado, Señor. Clamo delante de ti por esa situación. Pido la intervención poderosa de tu Espíritu Santo en esa crisis, en esa enfermedad. En el nombre de Jesús, clamamos y pedimos, Señor, con la fe que nos has dado, con la base de tu palabra, Señor. Clamamos por Ángel Ortiz en esta cirugía el día de hoy. Padre, tu presencia, tu poder, sanándole, restaurando su cuerpo. Clamamos por Miguel Ángel Arango, Señor. Padre, tócale con tu poder salvífico y sanativo, Señor, y sánale para tu honra y tu gloria. Clamamos por esta niña de 3 años, Mariana Mora, está hospitalizada. Enviamos palabra de sanidad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, por cada una de nuestras peticiones. Rogamos delante de ti con nuestra fe, en el nombre de Jesús. Pero, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Gracias por todo, Señor. Gracias por el cumplimiento de tus promesas en nuestra vida. Yo sé que tú estás aquí, Señor, tocando nuestras vidas. Sentimos tu amor.